los sábados acércate a Bonito Cuelgue. Tu espacio de 14 a 15 con actualidad, entrevistas, literatura y la música que a vos te gusta en Sindial Radio. Con la conducción de Adrián Perdona. Transmite desde Buenos Aires y para todo el mundo. www.sindialradio.com.ar. La radio de los inconscientes. Es la octava maravilla del mundo. En los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla. Señores, bienvenidos. Buenas tardes Argentina, buenas tardes resto del mundo. Arrancamos Bonito Cuelgue, acá en Sindial Radio. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Nos cambiamos de lugar, estamos en Sindial Radio, muy pero muy cómodos, bienvenidos. Un placer realmente que estén acompañándonos de 14 a 15. Vamos a estar al aire en Sindial Radio con nuevas presencias, con gente ya histórica que está representando muy bien a Bonito Cuelgue. Arrancamos así este programa, primero en Sindial Radio, y vamos a hacer la presentación rápida porque hay mucha, pero mucha información. A mi derecha, compañero nuevo, un amigo, un colega, alguien que se admira mucho y que está acá en Bonito Cuelgue, Iván Nordi. Bienvenido a Bonito Cuelgue. Muchas gracias, Adri. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muchas novedades. ¿Nervioso o no? No, a esta altura... A esta altura somos hombres experimentados, sí, que estamos tranquilo. acá. Bueno, muy contento. Muchas gracias por haberme invitado primero a estar acá. Así que voy a venir frecuentemente a acompañarlos en Bonito Cuelgue los sábados a la tarde. Estamos muy bien, y la presencia ya histórica, nos escuchaban en otros tiempos, en otros lugares. Romina Escalora, placer saludarte. Romy, bienvenida, con estudio nuevo, lo prometimos y está cumplido. Con estudio nuevo, y yo, a diferencia de Iván, sí estoy muy nerviosa. Muy nerviosa. Le comento. Bien, vamos a hacer, para empezar, ya siendo las 14:06, con mucha novedad, vamos a tener entrevistas, música como siempre en Bonito Cuelgue. Vamos con las vías de comunicación, Romy. Bien, bueno, las vías de comunicación son las de siempre. Se pueden comunicar en Twitter en @bonitocuelgueok. También estamos en Facebook, nos buscan por el nombre del programa. Estamos como persona y como página. Se van sumando a la opción que prefieren. También en YouTube estamos, se pueden suscribir a nuestro canal. Y también nos pueden seguir obviamente en el Twitter de... Sindial, que es @SindialRadio. Muy bien, estamos ahí acomodando. Sí, bueno, tengan paciencia, muchachos, tengan paciencia. Le agradecemos a Martín, un genio que Claro. nos está dando una mano gigantesca en este primer programa de Bonito Cuelgue. Vamos a arrancar, metemos un separador que hicimos nuevo. Les agradecemos a Paz y a Tomás que nos dieron una mano gigantesca con ese tema. Separador, los temas de la semana los tenés acá. De domingo a lunes, Una semana. 7 días. 168 horas repletas de información, Mentiras. verdades, operaciones. Lo que verdaderamente importa. Lo tenés acá. Señores, arrancamos con la música de La Franela, como tanda así, y también con la voz de Tomás y de Paz. Bien, los temas de la semana. Hubo muchas novedades y como siempre lo que sucede en Argentina, en 7 días pasan como en un país normal, pasan en aproximadamente 4 o 5 meses. Arrancamos el primer tema, internacional. Evo Morales, finalmente mucho conflicto con un viaje que supuestamente traía a un topo. Me encanta la palabra topo, lo hablábamos en la producción. Genial lo de esta persona, Edward Snowden, llamado el topo a partir de ahora, un ex espía de la CIA. Bueno, un tema internacional que involucró en el medio al presidente boliviano Evo Morales y que generó, a su vez, reunión de UNASUR, Cristina yendo a Cochabamba, muchas, pero muchas novedades. Sí, es el topo, nadie conoce su nombre, es el topo, ¿Es todo el el mundo. topo? Sí, el topo, claramente. A mí me llamó mucho la atención que hasta la mismísima OEA condenó las actitudes de algunos países europeos que no dejaron al avión boliviano que llevaba a Evo Morales transitar su espacio aéreo. La OEA es un organismo generalmente alineado con Estados Unidos. Sí, claramente. Por eso, obviamente, el surgimiento de la UNASUR como un eje, Obviamente. digamos, de choque, digamos, al menos de otra perspectiva geopolítica. Claro, lo que pasa es que la actitud de la UNASUR era clara y natural, digamos. La de la OEA me pareció... A mí me llamó más la atención.
pero fue tan grave el hecho que ni siquiera la OEA pudo pasarlo por alto. Sí, pasó por alto, digamos, no se dejó pasar por alto. Además, fue la presencia de Cristina yendo de viaje de urgencia a Bolivia, con Evo Morales también marcando una impronta regional importante, ¿no? La de Cristina Fernández de Kirchner en los planos internacionales. Finalmente quedó como una anécdota, pero que marca también un poco el ambiente que no es nada sencillo con América Latina, y también la presencia y la negación, en el caso puntual de los países europeos como Portugal, Francia, España e Italia. Sí, una anécdota que puede quedar ahí o tal vez no, porque en el futuro veremos cómo termina resultando el asunto. Capaz que algo queda, siempre que pasan estas cosas, en el primer momento uno dice, bueno, ya está, pasó, no, en definitiva no pasó nada. Pero los resquemores siempre quedan y las secuelas habrá que evaluarlas en el futuro. A mí me gustó la interacción de Cristina Fernández de Kirchner en el Twitter, relatando minuto a minuto. Cristina está con el Twitter. Yo no sé quién usa realmente. Para mí está con la utilización de alguna sustancia, porque no entiendo, alguna peligroso, lo digamos, muy interesante. Minuto a minuto relatando la situación de cómo se enteró. Y por Facebook queda muy mal, porque lo entendés por Twitter, decís, bueno, con 140 caracteres queda más o menos entendible en una cuestión correlativa, pero en Facebook te va explicando paso por paso. No sé si tenía ganas de saber tanto, quisiera más que nada una opinión o una reflexión al respecto, digamos. Sí, lo que pasa es que también estas nuevas tecnologías hay que saber cómo llevarlas. De repente algunas comunicaciones son más óptimas para el Twitter, otras para el Facebook. Es medio complicado. Todavía creo que nadie se adaptó del todo a usarlas y a saber cuándo estar en una, cuándo estar en la otra, cuándo usar YouTube, cuándo y demás. Cristina así diciendo, me llamó Correa, yo no entendía nada. Yo no entendía nada, estaba medio dormido, viste, con lagañas, en fin. Bueno, uno de los casos de la semana que se viene hablando y que también vamos a hablar en el segundo bloque con una persona que conoce y mucho de comunicación. Vamos a hablar del caso Ángeles también, procesamiento para el portero Jorge Mangeri, dictó presión preventiva por calificado el homicidio de alevosía, que tiene una pena de prisión perpetua. Horas y horas y horas hablando del mismo tema. Cansa. Sí, un poco no se puede entender por qué tanto morbo de parte de los medios de comunicación. Hace 2 semanas recordemos la tapa del diario Muy con las fotos del cadáver de una chica de 16 años, ¿no? Sí, que por otra parte no aportaban nada periodísticamente, no tenían ningún interés periodístico, solamente morboso desde un punto de vista ético reprochable. Realmente vamos a hablar dentro de un rato más profundamente de esto, pero algunas líneas. El tema es el recurrente en los medios de comunicación. Hay que llenar y lo que vende es este caso, entonces hay que decir cualquier cosa. Y Mauro Viale, que está embanderado, que ya está en la casa directamente viviendo, bueno, en fin, cuestiones del periodismo más reprochable que está y que obviamente tiene morbo y que genera rating también. Y como a su vez decíamos, el caso del diario Muy vendió toda su tirada. El diario Muy, recordemos, del grupo Clarín, es una especie de, yo el otro día lo decía, pienso que es una especie de hijo bobo de Clarín, o sea, un hijo así sensacionalista que cuando tiene algún material lo tira y finalmente... Es el diario que surgió en el grupo para captar la publicidad que no puede poner en Clarín debido al distinto público que pretende abarcar, digamos. Es bastante sencillo. La idea de la salida de Muy a partir del grupo Clarín fue simplemente quitarle parte de publicidad a diarios como Crónica y Popular. Popular que vende muy bien y que está tercero en lo que es la recaudación de los diarios. Bien, dejamos el tema Ángeles, vamos a hablar después en el segundo bloque. Otro de los temas, el polémico Guillermo Moreno. Lo voy a decir así, porque el término polémico ya forma parte. En el DNI tiene que aparecer de Guillermo Moreno, polémico, entre comillas, que en lo que fue el 4 de julio, el día de la independencia norteamericana y la despedida de la embajada... Estadounidense, muy bien, disculpen, muy bien, el primer programa, se aceptan errores, algunas cuestiones que pueden fallar. En la despedida de la embajadora de Estados Unidos en Argentina, Vilma Martínez, lo van a encarar 2 periodistas de Clarín, Silvia Neistat y Walter Curia. Le dicen, bueno, con respecto al desabastecimiento y también a la política de precios, y Moreno se arrancó la camisa y dijo, bueno, ustedes tienen las manos manchadas de sangre, trabajan en una empresa de Manieto, bueno, que se ganó en una cámara de tortura. Polémicas declaraciones, pero como pasa acá, Iván, y vos lo sabés muy bien, y los oyentes también,
es válido también decirlo que acá hay una cuestión que lees Tiempo Argentino y por un lado dicen, bueno, que los periodistas lo encararon mal a Moreno. Después, si lees Clarín, dice, bueno, que Moreno es una especie de Rambo 4 y empezó a tirar tiros en la embajada. En fin, hay que quedárselo del medio y ver qué onda, ¿no? Naturalmente, como siempre, tenemos las dos campanas. La verdad que el periodismo partidario tiene ese problema, ¿no? Tiende más a desinformar que a informar, porque en definitiva uno a través de los medios nunca puede conocer la verdad. Sí, y además es muy difícil hoy por hoy, también hay que indagar quizá en otras redes sociales con los riesgos que trae, ¿no? En Twitter mataron ya a 50 personas y dijeron, no, ya está muerto, o en Facebook también, sí, 50 me quedé corto. Una situación de información que cuesta y que trataremos en este humilde espacio de 14 a 15, al menos clarificar algunas cuestiones de lo que pasa en el día a día. Yo quisiera aclarar el término de polémico. Moreno es polémico y polemizado también. A su vez. Porque él se presta, pero además también tiene toda una carga mediática encima. Y además me parece que a comparación de otros años en el tema Moreno, él se presenta mucho más en los medios visiblemente. Antes estaba en su oficina, se veían, tengo un amigo personal que conoció la oficina de Guillermo Moreno. Que dice y estaba el revólver arriba de la mesa. No estaba, pero había globos de Clarín Miente, bueno, todo ese tipo de cosas, una arquitectura muy linda, claro, pero... Porque todos esos mitos urbanos, nunca sabemos si serán verdad, si son mentiras, que hace parar a la gente cuando él entra, que te atiende. Eso salió en el tema de Clarín, que dijo, usted tiene que hablar más respeto a un secretario de Estado de la Nación como claro, es. El tema es que, insisto, vuelve a estar todo bajo el vidrio o bajo la lupa de cierto sector, entonces uno nunca puede saber si es cierto o no lo que está leyendo o escuchando. Bien, vamos a hacer un repaso rápido para ya terminar el primer bloque. Golpe de Estado en Egipto, afuera los hermanos musulmanes, que estaba liderado por Morsi, va a asumir el ejército de manera al menos temporal, después va a haber elecciones en Egipto, está la cosa caldeada y hace tiempo, eso también es cierto. Salió el CEDIN, una cuasimoneda según un diario uruguayo que Infobae pone el prestigioso diario uruguayo El Observador. El cambio de Infobae en los últimos tiempos es, para aquellos que les gusta la comunicación, los términos dialécticos, la cuestión de los cambios conceptuales, una verdadera locura para disfrutar. Así que también, bueno, salió el CEDIN, Francisco aceptó la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, ahora somos todos expertos del Vaticano y todos sabemos cómo se canoniza y todo eso. Mandela sigue muy grave, también en la parte deportiva, Newell's es casi finalista de la Copa Libertadores de América. Ya lo estás prendiendo fuego, Newell's. ¿Por qué? No. ¿Cómo casi finalista? Está bien parado. Bueno, yo en realidad soy de la otra mitad de Rosario, tengo que decirlo, hay una cercanía afectiva mucho más importante, pero bueno, semifinalista ante un Mineiro con una temperatura ambiental corta. Tiene muchísimas chances de ser finalista. Newell's claramente ganó 2-0, el 0 en la valla es muy importante también, está muy bien parado, pero... Casi finalista me suena a 90% y me parece un poco mucho. Bien, bueno, la mitad de Rosario está apagando sin dial en este momento, insultándome. Pero a mí me parece que tiene un equipo, una potencialidad de la mano del Tata Martino y con Maxi, con Escoco, con enormes futbolistas que lo rodean, que tal vez no se llevan tanto las luces de lo que es este nivel. Vamos a hablar también de Julio Grondona, que habló en la semana y dijo que va a haber un mundial en Argentina y en Uruguay en 2030. Va a estar vivo Julio Grondona en 2030, va a tener 99 años. Hice la cuenta, son 99 años lo de Julio Grondona y va a estar vivo. Y va a ser presidente de la AFA, obviamente. Dijo concretamente que la FIFA quiere que el mundial... Cuando dice la FIFA, es él. Claro, sí, totalmente. Es el segundo de Blatter, así que si hay alguien con peso de Sudamérica en la FIFA es Julio Humberto Grondona. Veremos qué pasa. La verdad que este rumor o esta intención de que el mundial del 2030 se desarrolle en Argentina y Uruguay viene desde hace 10, 15 años hablándose. El tema es que cada vez se hace más cercana a la fecha. Bien, Buenos Aires va a ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Medellín y Glasgow eran las otras opciones. Finalmente se eligió por Argentina, por Buenos Aires. Abrazo entre Morresi, secretario de Deportes de la Nación, y Mauricio Macri, jefe de gobierno. Una imagen bastante particular a lo que es la coyuntura política argentina de dardos de un lado y del otro. Finalmente, para un tema puntual, Buenos Aires va a ser en 2018 sede de los Juegos Olímpicos para la juventud. De los 15 hasta los 18 años, Buenos Aires va a ser la meca del deporte en esos días. En 2018, ¿quién estará en los gobiernos? No se sabe, pero bueno, ya se determinó el Comité Olímpico Internacional que Buenos Aires va a ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La particularidad es esa, que la gestión fue conjunta entre el gobierno de la ciudad, el Comité Olímpico Argentino, la Secretaría de
deporte de la nación, con el apoyo del Estado Nacional también. Y hay que tener en cuenta que tanto el Estado Nacional, el Gobierno Nacional que apoyó esta candidatura no va a ser el mismo que esté en el 2018, así como el Gobierno de la ciudad que impulsó esta candidatura tampoco será, debido a que ni Cristina Fernández de Kirchner puede ser nuevamente presidenta en el próximo periodo legislativo, electivo quiero decir, ni tampoco Mauricio Macri en la ciudad. Así que es medio extraño esa situación, pero bueno, veremos cómo se resuelve. Faltan 5 años todavía, hay muchísimas cosas por hacer, sobre todo en materia de transporte, porque la Villa Olímpica va a estar en la zona sur de la capital federal. Y la zona sur que está abandonada hace años y que esto no hay distinción política, ¿no? Los progresistas de un lado que estuvieron en la ciudad y también ahora el gobierno del PRO, la zona sur, siempre me fijo un caso, por un tema personal tengo que ir a Pompeya, por temas de salud. Finalmente Pompeya es una ciudad, si lo tocas en 1980 y la ves ahora es lo mismo. No pasaron 40 años y quedó siempre lo mismo. Bueno, el proyecto... Digo Pompeya, pero puedo decir Villa Soldati, Villa Lugano. Claro, precisamente el proyecto de los Juegos Olímpicos de la Juventud pretende hacer la Villa Olímpica en esa zona para que después todas esas construcciones queden como viviendas sociales. Bien, 14 y 20, terminamos. Siga. No, lo último que te iba a decir es que hay que solucionar el tema del transporte debido a que ahí va a estar la Villa Olímpica y si bien va a haber algunas disciplinas en Parque Roca y en el Club Atlético Boca Juniors, muchas otras van a ser en el Senard y en River, que es en la zona norte, así que eso va a ser complicado. Si fuese hoy en día sería totalmente inviable, pero de acá a 5 años se puede llegar a solucionar. Bien, 14 y 20 vamos a ir cerrando lo que es el primer bloque. Vamos a tener una entrevista ya en el segundo bloque. Esperemos que salga todo bien, crucemos los dedos. Vamos que va a salir bien. 14 y 20, Romy, vamos con las vías de comunicación para aquellos y aquellas que se quieran comunicar con Bonito Cuelgue, que está en el aire de Sindial. Bien, se pueden comunicar por Twitter en @bonitocuelgue, ok. También estamos en Facebook, con el nombre del programa nos buscan. En YouTube se pueden suscribir a nuestro canal y también nos pueden seguir en el Twitter obviamente, de Sindial, @SindialRadio. Perfecto, señores, nos vamos a la tanda. Buena música van a escuchar en Bonito Cuelgue como siempre y vamos a retornar, mejor dicho, en el segundo bloque con una entrevista que salga todo bien. Esperemos que esté todo tranquilo. Suena, señores, La Franela en Bonito Cuelgue. Señores, tanda y ya venimos. Llamando a la policía, sabiendo que todo lo que tengo es esta esquina y esta birra. Te molesto porque nada me parezco al tipo solvente que siempre no va a explotar. Crédito no tengo, pero nunca te mentí. Crédito no tengo, te mentí. Del lugar que puedo ocupar me querés echar llamando a la policía, sabiendo que todo lo que tengo es esta esquina y esta birra. Te molesto porque nada me parezco al tipo solvente que siempre no va a explotar. Crédito no tengo, nunca te mentí. Crédito no tengo, pero nunca te mentí. Hay gente que la pasa mal, socialmente permitido el poder discriminar, socialmente establecido en el poder. Hay gente el poder discriminar, socialmente establecido en el poder. Hay gente que la pasa mal, socialmente permitido el poder discriminar, socialmente establecido en el poder. Hay gente que la pasa mal, socialmente permitido el poder discriminar, socialmente establecido en el poder. El lugar que puedo ocupar me querés echar llamando a la policía.
En un país donde todos hablan, nosotros golpeamos las puertas correctas. Entrevista en Bonito Cuelgue. Arrancamos el segundo bloque de Bonito Cuelgue, 14:24 en todo el país. Tenemos el honor y el placer de hablar con Santiago Marino. No sé, Santiago, ¿cómo te presento? Licenciado, magíster, también doctorado, bueno, tantas cosas. Uno de los tipos que más y mejor sabe de comunicación. Un honor que esté en el aire de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me puede presentar como hincha de River y eso ya. Y de Tres Lomas, ¿no? De Tres Lomas e hincha de Roma, hincha de River. Exactamente. Muy bien, Santiago. Bueno, primero agradecerte, muchas gracias que estés en el aire de Bonito Cuelgue. Sabemos que estás muy ocupado también por un tema laboral. Primero, más que nada, queríamos preguntarte un tema que lo tocamos en el primer bloque, el caso Ángeles, y queremos saber también tu opinión con respecto a la cobertura mediática de este caso. ¿Qué reflexiones, qué ideas te vienen a la cabeza cuando ves por cadena nacional absolutamente este tema en todos los medios? Mirá, yo he sido muy crítico del modo en que los principales medios, sobre todo la televisión, ha tratado este tema, que es un drama particular, además. Recordemos que ni siquiera estamos hablando de un caso de la inseguridad o del modo en que los medios definen la inseguridad, sino que es un drama particular, familiar o intrafamiliar. Y la verdad es que el modo en que han magnificado el morbo los medios de comunicación habilita una crítica muy profunda, porque si bien es cierto que el morbo existe en la sociedad, es un elemento que no se puede negar, todos tenemos una parte de morbo más o menos desarrollada, los medios de comunicación tienen una responsabilidad en el modo de discusión pública, instalan los temas en la agenda, los negocian con muy pocos actores y deberían conducir con un grado de responsabilidad mayor del que verdaderamente hacen este tipo de temas. La verdad que eso, vinculado además a la matriz comercial con la que trabajan casi de modo exclusivo, habilita realmente una discusión muy profunda de todo lo que vemos, que además se ha magnificado de un modo histórico, ¿no? El otro día leía un informe que presentaba la cantidad de horas de transmisión sobre este mismo tema que alcanzaban algo así como para la programación total de un mes de un canal de televisión. Sí, increíble. Mira, Santiago, yo justo estaba leyendo el lunes, página 12, y la decana de periodismo de la Universidad de La Plata, Florencia Saintout, hablaba también de que el periodismo es responsable del crimen de Ángeles. A mí me parece una declaración muy fuerte que fue utilizada también por otros diarios como Clarín, también en el portal Infobae y a su vez también por Tiempo Argentino. Bueno, esta cuestión de la dicotomía que se presenta en los medios impresos y también digitales de la Argentina, hablaba acerca de que es el periodismo como responsable también de la muerte. A mí me parece un concepto un poco fuerte, pero quería saber tu opinión respecto a ese tema. No, digamos, no leí las declaraciones de la profesora en su contexto, digamos, y evaluar una afirmación tan tajante sería irresponsable de mi parte. En principio, con la idea que expresa digamos, esa afirmación no estoy de acuerdo, pero sí creo que hay una necesidad de debatir el rol de los medios de comunicación en el modo de configurar estereotipos sociales, en el modo de discutir algunos temas de la opinión pública, pero de ahí a plantear que es responsable del asesinato me parece irresponsable, de verdad. Pero insisto, yo no leí las declaraciones de la profesora. Santiago, ¿cómo te va? Iván Nordi es mi nombre, te saludo, un gran saludo. Te hago una consulta, yo tengo una opinión formada al respecto, pero quiero conocer la tuya. ¿Qué se le contesta a la gente que, para justificar todo lo que se ve en los medios, dice, si a la gente no le gusta, entonces no lo vería, y este asunto de la tiranía del público? Bueno, mira, yo soy bastante crítico del concepto de la utilización del concepto de la gente, digamos. Me parece un concepto que generaliza un montón de aspectos que son muy diferentes entre sí, de comportamientos, de colectivos, de gustos, por un lado. Por el otro, creo que esta discusión respecto de los gustos de las audiencias y la necesidad de los medios y su capacidad de instalar o de responder a demanda de los públicos es una pregunta
muy antigua en la disciplina de la comunicación, y creo que hay muchos modos de responderla, no hay uno solo. Yo no creo que, digamos, yo creo que hay una negociación entre los públicos, las audiencias, digamos, y los medios de comunicación. No creo que los públicos consumen solo lo que se les ofrece, ni creo que comen mierda porque se les da mierda, digamos, por ser bien claro. Me parece que antes los medios medían de un modo más profundo la temperatura social y negociaban algunos aspectos, y hoy creo que a partir de su lógica privada comercial excluyente exacerban algunos comportamientos de las audiencias, como por ejemplo el morbo, y a partir de allí construyen su programación. ¿Crees que un código de ética podría solucionar algunos de estos aspectos? No sé si colegiar la profesión, porque enseguida te saltan a la yugular diciendo vos querés coartar la libertad de expresión. En realidad hay un cierto libertinaje de expresión en este momento, a mi juicio. Bueno, yo soy de los que saltan a la yugular enseguida para los que plantean la posibilidad de colegiar la actividad periodística. Me parece que cercena la libertad de expresión. Me parece que la utilización, digamos, la redacción de los códigos de ética contribuye pero no resuelve, porque hay muchos códigos de ética, algunos medios tienen los propios, tienen manuales de estilo, y existen también el código de ética de FOPEA, por ejemplo, del Foro de Periodistas de la Argentina. Lo que no hay es una instalación en la propia práctica periodística, no hay una reflexión sobre la propia práctica en el periodismo, pero yo no pongo no subrayo esta carencia en el eslabón más débil de la cadena, que son los trabajadores periodistas que llevan adelante su actividad en condiciones absolutamente flexibilizadas. De hecho, asistimos en estos meses a la negociación por las paritarias de prensa, que lleva muchos días sin ninguna negociación seria siquiera, o sea, no solo no está en solución. No machaco sobre los eslabones más débiles de la cadena, pero insisto en que el periodismo necesita una reflexión sobre su propia práctica. Sí, yo apunto más a las empresas y a las corporaciones mediáticas que a los periodistas en sí, ¿eh? Está bien, tío, estoy de acuerdo con eso, pero digo, hay algunos intentos, sin que sea de mi agrado absoluto. Radio del Plata, por ejemplo, me parece que hace algunos intentos por pensar algunas cuestiones desde la ética periodística, pero yo creo que lo hacen como una oferta para cubrir una vacancia del mercado, ¿no? Pero bueno, si viene, bienvenido sea. Digo, no sería tan generalista en términos de que todo es malo lo que vemos, pero sí creo que los medios más vistos son aquellos que más críticas merecen, al menos de mi parte. Estamos hablando con Santiago Marino, licenciado, magíster, doctorado, con todo ese tipo de cosas, y además tuvo el placer de ser profesor nuestro, un enorme placer realmente disfrutar la cátedra. Nosotros estudiamos en la Universidad de El Salvador junto a Iván. Santiago, la consulta, más que nada, un tema importante de la semana fue el giro de la causa a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con respecto al tema Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Quería consultarte cómo ves la situación actual y, ante todo, también si pensás que va a haber una resolución judicial antes de la feria. Bueno, yo creo que por fin la Corte Suprema envió a la Procuradora, esto tendría que haber sucedido hace 4 o 5 meses por lo menos. Imagino que la Procuradora resolverá bastante rápido, aunque se sostiene que no se va a apurar desde adentro de la Procuraduría. Y la verdad es que no soy muy optimista respecto a la definición final. Quiero decir, me parece que hay algunos indicios que hacen pensar que la Corte resolverá la constitucionalidad de la ley, pero planteará como razonable el fallo de la Cámara que plantea ciertas cuestiones de inconstitucionalidad respecto a los límites de la concentración en el cable. Eso hiere a la ley en su sentido amplio. Pero digo, habrá que esperar qué dice la Corte, y en caso de suceder esto que yo temo, la Corte tendrá que ser muy sólida en sus argumentos, porque los argumentos usados por la Cámara para resolver esta cuestión han sido muy débiles. Esto de que es necesario desarrollar una posición dominante para llevar adelante economía de escala en el sistema de televisión por cable es muy discutible desde el aspecto de la libertad de expresión. Aquel que alberga también la discusión respecto de la colegiación de la periodística, por ejemplo. Santiago, sé que la respuesta a esta pregunta es incierta, pero quiero saber tu opinión precisamente. ¿Crees que en algún momento se va a poder llegar a la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Y en ese caso, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar más? La verdad es que no lo sé. Yo creo que ya se podría aplicar la ley integralmente, a excepción del artículo 161 y los que tiene que resolver la Corte, perdón.
creo que no hay voluntad política hoy para aplicar de modo integral la normativa y que los avances han sido muy pocos. No sé si esperar al próximo gobierno, por ejemplo, porque me parece que los partidos de oposición tienen menos decisión política de aplicar la ley que la actual, que tiene bastante poca, digamos. Así que la verdad es que es bastante pesimista mi mirada al respecto. Yo no creo que sea cierto que haya que esperar el fallo de la Corte para aplicar de modo integral la ley, y soy muy crítico de esta decisión de no aplicarla actualmente de modo integral. Santiago, te sacamos últimas 2 preguntas. La primera, más que nada, pasarte al plano internacional. En Ecuador hubo una sanción de la ley de medios, tal cual titulan los medios masivos. Quería saber tu opinión al respecto, qué información tenés y finalmente también uno pudo contemplar por televisión un ataque sistemático de los grandes medios de comunicación a esta ley en Ecuador. Sí, conozco algo de la discusión y de la sanción, he leído alguna documentación, me parece que la ley de Ecuador tiene algunos aspectos muy positivos, como un marco regulatorio nuevo y el reconocimiento para operación de los sin fines de lucro. Esa ley sí divide en 3 el espectro radioeléctrico, no como la de Argentina, pero tiene algunos aspectos muy negativos, como esta categoría del linchamiento mediático que habilitaría cierta capacidad de censura por parte del Ejecutivo. Me parece que hay más atribuciones para el Ejecutivo que en la ley argentina, y es bastante complejo el proceso ahí. Es incluso mucho más intenso en términos de enfrentamiento político entre el gobierno y los principales medios, y ha derivado una ley con muchos problemas, me parece. Santiago, bueno, agradecerte y ante todo la pregunta más importante, ¿cómo lo ves a River este semestre con Ramón? Y esa es la más importante. Esa es la más importante. Sí, totalmente. Lo veo complicado. Si no hay inversión en un delantero, por lo menos, lo veo muy complicado. Y que se vaya a Pasarela, además, ¿no? Claro, y además tenemos el problema más importante. Ese es un problemón. Exactamente. Pero bueno, ese problema esperemos que se termine en las elecciones, no para el país, sino para el Club Atlético River Plate, que tiene sus elecciones en octubre también. Muy bien, Santiago, mil gracias y la admiración de siempre por parte de nosotros, así que un placer realmente que hayas estado en este primer programa de Bonito Cuelgue. Gracias y en serio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto y mucha mierda para esta temporada. Muy bien, hablamos con Santiago Marino, licenciado, todo un montón de cosas de comunicación, una persona que sabe y mucho de la actualidad de la comunicación de nuestro país. Placer, ¿no, Iván? Sí, totalmente. Ha sido un placer disfrutar de su cátedra como docente y naturalmente continuar un poco del debate mediático acá en Bonito Cuelgue, naturalmente también. Bien, 14:36, los tiempos van de forma aceitada, muy bien, mirando acá el reloj. Romy, vías de comunicación, ¿puede ser? Bien, se pueden comunicar en Twitter, en @bonitocuelgue, si lo están escuchando y nos quieren ir contando cómo lo ven, cómo lo escuchan. También los leemos, salen al aire, ya van a también empezar a salir al aire la gente. Muy bien, perfecto, por Skype también, vamos a utilizar. Varias el cosas estudio de pensadas. Sindial tiene todo, tiene muchísimas cuestiones para que podamos explayar Bonito Cuelgue. De a poquito se va a venir todo. También nos buscan en Facebook, estamos ahí, nos buscan directamente por Bonito Cuelgue. Nos pueden seguir también en el Twitter de Sindial, que es @Sindial Radio, y estamos en YouTube, bueno, en las redes sociales que ustedes ya conocen desde siempre. Bien, 14:37, nos vamos a ir a una tanda, vamos a un poco de música, nos relajamos. A la vuelta va a haber otra entrevista acerca de una banda muy importante del país, de lo que es la movida under, y que también ya en los circuitos masivos sacaron un disco nuevo la semana pasada. Vamos a hablar con el guitarrista, así que un placer también en este tercer bloque que se viene de Bonito Cuelgue. Música y sigue, señores, Bonito Cuelgue. Todos los sábados acércate a Bonito Cuelgue. Tu espacio de 14 a 15 con actualidad, entrevistas, literatura y la música que a vos te gusta en Sindial Radio. Con la conducción de Adrián Pertoni. En un minuto y suelo sentir bondad frente a tu mundo. Debo creer que aún nos queda resto y remediar todo lo que hemos hecho. Voy a entregarme en la tarde que prefieras. Reza la calle, oh Dios que condena. Date volumen y algo de silencio. Y solo una vida hay bajo este cielo. Que los días tibios nos encaucen. Lejos de la furia y el desastre. Vamos
hartos del reflejo. Ya sé que el miedo acecha en los rincones y en esa cruz pedís que te los borre, que seas mejor de lo que intento. Que Dios quiera siempre este regreso. Vamos a la profundidad. Pude entender que ahí tu magia es soledad. De vez en cuando veo tu realidad. De vez en cuando veo tu realidad. Veo tu realidad. Vamos a la profundidad. De vez en cuando veo tu realidad. De vez en cuando veo tu realidad. Veo tu realidad. De vez en cuando veo tu realidad. De vez en cuando veo tu realidad. Veo tu ¿Qué será de mí esta noche? La salida que no te podés perder te la contamos en Bonito Cuelgue. Último bloque de Bonito Cuelgue, siendo las 14:42 en todo el país, incluida la noche, como decía Arminio Iglesias, ¿se acuerdan? ¿O estoy muy viejo? Claro, las 24 horas del día y la noche también. Yo no vivía en esa época. Perfecto, muy bien, 14:42. Tenemos una entrevista en ¿Qué será de mí esta noche? Vamos a pensar, hoy es sábado a la tarde, ¿qué puedes hacer el fin de semana? Ahora que se viene un fin de semana medio largo, el martes, que es feriado, el lunes también, bueno, domingo. Sí, el lunes lo tomamos y hacemos fin de semana. Hacemos nuestra recomendación de la mano de la voz femenina, Romina Escalora, todo suyo. Sí, una recomendación que usted también me la debe a mí, porque es una banda que ha conocido conmigo. Exacto. Eso lo tenemos que aclarar. Bueno, una banda grosa que se va a estar presentando el 8 de julio en el Club Tucumán. Acaba de presentar el nuevo disco que se llama Ventanas. La dirección de donde se van a presentar, dijimos, el Club Tucumán a las 22 horas, es Andrés Barranda 941, que es en Quilmes, y una entrada de 50 pesos que no es nada. Que no es nada. Y más para ver estos grosos. Estamos ya con Ariel, el guitarrista de Andando Descalzo. Ariel, placer saludarte. Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo tranquilo? Los escucho un poco bajitos, si me A pueden ver. subir un toque. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí va un poquito mejor. Un poquito mejor. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Todo bien, chicos. Bueno, placer saludarte y bueno, contanos un poco de Ventanas, que ya salió en todas las disquerías del país la semana pasada, sensaciones, bueno, me imagino como un hijo nuevo. Vos ya sabes del tema, pero un hijo nuevo este disco Ventanas para Andando Descalzo. Sí, hijo nuevo, ahora hablando de hijo nuevo lo tengo en brazos, que Muy está, bien. Está hermoso, ¿eh? llorando, esperando a la madre. Está muy bien. Así que imagínate. O sea, muy contentos, sacamos nuestro 6º disco, lo estuvimos grabando en Circo Beat, parte en Circo Beat y parte en nuestro estudio, y la verdad muy contentos. O sea, es un disco que lo producimos otra vez con Ale Vázquez, que es un productor que ha trabajado con varias bandas grosas, y la verdad que, bueno, estamos muy contentos cómo quedó. Ahora estamos presentando de a poquito por todo el conurbano, nos vamos a Mar del Plata también, vamos a Rosario, y después el 7 de septiembre vamos a estar presentándolo oficialmente acá en Capital.
¿Dónde va a ser, Ariel? La presentación va a ser en Groove, ahí en Un Palermo. lugar que ustedes ya conocen, ¿eh? Que tocan seguido. Sí, ya hemos tocado ahí y bueno, es un lugar bastante bueno y grande también, así que vamos a estar haciendo una buena campaña de prensa para llenarlo, ¿no? Muy bien, y que desde acá, desde este humilde espacio, te vamos a dar una mano seguro. Bueno, me estabas contando que era el 6º disco de la banda. Bueno, sensaciones del disco nuevo, pero a su vez, cuando se genera, ¿no?, la creación de un material, ves, digamos, el primer disco que era Andando Descalzo en 2002, han pasado 6 discos. ¿Qué recuerdos te quedan desde ese inicio y cómo lo ves ahora el crecimiento de la banda? Y bueno, o sea, la maduración, primero, bueno, grabarlo prácticamente el primer disco de adolescente, ahora a grabar un disco con, no sé, 33 años que tengo yo y la mayoría de los chicos tienen 35, 34, estamos todos ahí. Y algunos con hijos, o sea... Que ahí se escucha el hijo, ¿eh? Ahí se está escuchando. De vida, ¿no? Sí, obvio. Que bueno, o sea, nos agarra mucho más maduros y tratando de encontrar un estilo y una forma también de grabar distinta a la que hemos grabado los discos anteriores. Por ejemplo, este disco lo grabamos, ahí lo que grabamos en Circo Beat, que generalmente se graban primero las bases, lo que es la batería y el bajo, lo grabamos todos juntos, o sea, las guitarras y los teclados y la percusión, todo se grabó también ahí, tocando como si fuese un ensayo y súper ensayado y todo, y hay varias cosas que quedaron de ahí y después, bueno, se regrabaron otras cosas, pero la verdad, con cada productor y con cada disco que vas trabajando siempre vas aprendiendo algo nuevo, ¿no? Ariel, buenas tardes. Iván Nordi soy. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. Mi pregunta es acerca de esto último que mencionabas, las distintas etapas de la vida a lo largo de los discos. ¿Se nota en los discos en qué etapa de la vida fueron de cada uno de ustedes fueron realizados? Sí, se nota bastante, ya que, o sea, las letras que tenemos y generalmente componemos varios de la banda, ¿viste? Entonces es como que cada uno cuenta sus historias que a la vez, o sea, tienen una relación entre sí, porque somos todos amigos, ¿viste? Y o sea, se relacionan bastante entre cada historia de vida. Y sí, la verdad que este disco así nos agarra como en una época... O sea, de la madurez, decir, también un poco este disco es bastante oscuro también, las letras, ¿viste? Y como una melancolía de treintañeros que va surgiendo, ¿no? Que va golpeando la puerta. Claro, está ahí explayada en Ventanas. Estamos hablando con Ariel Paladino, es el guitarrista de Andando Descalzo, a mi entender, una de las bandas con mayor impronta del rock nacional, que está tocando muchas puertas, como decíamos, y que le está yendo muy bien. Ariel, tenemos una sección acá que habla de qué será de mí esta noche, acerca de recomendaciones. Vamos a recomendar el show que va a ser el lunes, ¿no? En el Club Tucumán. El lunes, sí, en el Club Tucumán de Quilmes, que es ahí en la calle Andrés Baranda. Al 900, creo, ¿no? Sí, 941. Acá tenemos todos los datos. 941 para aquellos fanáticos de Andando Descalzo. Escuchame, Ariel, con respecto... Ya va a haber ya van a estar el disco de Ventanas, ¿no? El tema, las canciones de Ventanas, ¿no? Sí, no estamos tocando todas las canciones de Ventanas porque, bueno, o sea, también tenemos que mezclar un poco con los demás temas de los discos anteriores, ¿no? Y aparte por ahí se hace medio un embole para la gente si viene a escuchar todo el disco. Calculo que todos los temas los tocaremos en la presentación oficial, pero estamos tocando 5 temitas más o menos del disco nuevo. Muy bien, bueno, Ariel, lo que sí vamos a hacer cuando termine, ya estamos por cerrar Bonito Cuelgue, una canción, nos da la autorización, ¿no? Para pasar del disco nuevo. Claro que sí, sí. ¿Cómo que no? Bueno, vamos a pasar. Y también un mangazo. Este es el primer programa de Bonito Cuelgue, pero quizá posterior podría venir acá, al menos algunos integrantes, a tocar algo. ¿Podrá ser o no? En vivo te lo hago el mangazo. Bueno, sí, cómo no. Como no, un placer. Bueno, muchas gracias, Ariel. En serio, ahora vamos a cerrar y va a estar la música de Andando Descalzo, que ya sonaba en otros bonitos cuelgues que hacíamos en otros lugares. Una banda que realmente te conozco personalmente, una admiración musical y realmente personal hacia vos. Así que muchas gracias, Ariel, por salir en vivo con Bonito Cuelgue. No, muchas gracias a ustedes por la difusión. Y bueno, nosotros que somos una banda así que la viene peleando hace tantos años, desde todos los medios que nos pueden ayudar, siempre es válido. Bueno, gracias, Ariel. Gran abrazo y cuídalo ahí a tu hijo, por favor. ¿Cómo no? Dale, gran abrazo.
Abrazo para ustedes. Listo, estamos hablando con Ariel Paladino, es guitarrista de Andando Descalzo. Tocan el lunes en la recomendación que te hace personalmente Romina Escalora. Te dice que vayas el lunes. Vayan porque la verdad que es recomendable. Y además estuve escuchando algo del nuevo disco y realmente es excelente. Así Vamos, ahí cuando ya termine este bonito cuelgue va a estar la música de Andando Descalzo, una canción Ventanas del disco, casualmente homónimo, Ventanas, que sale, que ya está en las disquerías de todo el país a partir de la semana pasada. Señores, siendo las 14:50, Romy, vías de comunicación para aquellos que ya se quieran despedir ya de este programa que va llegando a su fin. se pueden comunicar durante toda la semana en Twitter, en @bonitocueliok, también en el Twitter de Cindy Radio, que es @Cindy Radio, bastante fácil. Nos buscan también en Facebook por el nombre del programa, estamos en YouTube, nos comunicamos durante toda la semana. Un abrazo y un beso grande a Maxi que nos escribió acá. Un abrazo. Gran abrazo, amigos. También ya están todos enterados en la familia que nos tenías que escuchar hoy. Ya están también acá en el celular. Agradecimiento a todos los que nos están saludando. Muchas gracias. Es un empujón importante. La de la familia, la de los amigos, pero también de otras personas que nos están dando una mano enorme en este desafío en Cindy Alc, al cual le agradecemos especialmente el espacio que nos brindan en un buen horario. Ya próximamente 14:15 va a estar, 15:16 va a estar Mate con Vodka. Unos amigos que ya nos saludamos, ya somos amigos también. La programación se va aunando en el aire de Cindy Al. Bueno, ya algunas reflexiones. ¿Nerviosos estuvieron? No. Yo un poco más por ser conductor, pero bien. Y porque vos te tenés que cargar el equipo al hombro, ¿viste? Entonces yo soy una especie es un poco más complicado. Yo sí, porque viste que la chica del clima siempre se pone con. Yo soy una especie, yo soy hincha de San Lorenzo, una especie de Ángel Correa. Soy. Claro. Bueno. No, bueno, no le gustó. Sí. Bueno. Cambiemos de tema. Cambiamos de ¿Sabés tema. que hablando perogrulladas? Recién acabo de ver que hoy es 6/7/13. Pero no O sea, auguraron ningún apocalipsis ni No. nada de esas cosas raras. Yo estoy un poco cansado con el tema de los días. ¿Cómo era? El año pasado era el 21 de diciembre, ¿no? Sí, Después me era el tiene 7D. ¿Se corrido. acuerdan del 7D? Que si pasamos el 7D, bueno, ya Y hablamos fue con peor Santiago el Marín. 6D, que fue el día de la nube El tóxica, 6D, la yo tuve que inundación. rendir en la facultad inundado, sin luz, a las 8 de la noche. Si no quedé ciego aquella vez, no va a pasar nuevamente. Esperemos, o al menos. Bien, bueno, salió muy bien. Realmente estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. 14:51 en Bonito Cuelgue. Pasó, hicimos un repaso de las noticias más importantes de la semana. Hablamos con Santiago Marino, doctor, licenciado, un montón de cosas más de comunicación, que nos dio una mano enorme y tratando de explicar y de comprender las complejidades que tiene la comunicación argentina con los casos que vimos de Ángeles. Un caso que va a seguir. Va a Sí, seguir el muchos días problema, más. el problema con estos casos es que se repiten los mismos sucesos, ¿no? Vemos en el caso Ángeles lo mismo que ya habíamos visto tantas otras veces con casos similares. Recordemos, sin ir más lejos, los más conocidos, todo lo que se habló alrededor del caso Norita. Se acuerda, hasta con remeras hubo. Sí, todo lo que se habló alrededor del caso... ¿Y quién fue? Y no sabemos. Bien. Alrededor del caso... Candela. Candela. Alrededor del caso García Belsunce. Siempre pasa lo mismo en esta época contemporánea de medios 24 horas y de información permanente al instante, y en el que hay que dar la primicia antes sí o sí. Vemos cosas que son escandalosas hasta cierto punto. Con tal de llenar hay que poner algo, y de repente viene el vecino que vive a 3 cuadras y que una vez pasó por la calle mientras el portero estaba barriendo la vereda, y le hacemos una entrevista de media hora preguntándole qué opina. Que después termina respondiendo cualquier cosa. Claro, Pues exactamente, exactamente, porque terminan preguntándole cualquier cosa. Ahí la responsabilidad es claramente del entrevistador y del medio periodístico, y no del entrevistado que está ahí porque lo llevaron y porque son sus 5 minutos de fama televisiva. Y que a su vez pasa, como pasa en el mundo del espectáculo, que quizá tiran alguna bomba y les permite ir a otros programas, y que también acá hay una cuestión implícita de un rédito económico. El efecto bola de nieve, tirar una bomba y después llegar a otro lado y así ir pasando, dando vueltas por todos los canales. El problema es que atrás de todo esto hay personas implicadas, entonces... Nunca nos olvidemos en este caso de una chica muerta de 16 El años. principal inconveniente que tiene todo esto es la responsabilidad y los efectos sociales que tienen los medios de comunicación, y a los que la mayoría, lamento decir, de las empresas de comunicación le escapan. Hay muy pocos empresarios periodísticos que asuman correctamente la responsabilidad social
que tienen en el país, en el mundo y en la sociedad en sí. Bien, hicimos un repaso, obviamente hablamos del caso Ángeles a partir de una cobertura mediática con Santiago Marino, también nos pasamos a la música con Andando Descalzo, con su show del día lunes. También va a haber muchas cosas a futuro, hay un entrevistado para el próximo sábado muy pero muy interesante, no lo voy a decir para no quemarlo, pero realmente lo vamos a decir. Lo amamos. Lo amamos, y una persona también de mucha admiración y que va a estar en el aire de Bonito Cuelgue, y también mucha gente más que estamos trabajando la producción en la semana, no saben lo que es no para. Desde las 8 de la mañana hasta las 24x24 es el trabajo de la producción de Bonito Cuelgue en pos de ofrecerles el mejor material al respecto. Esperemos, creo que cumplimos en la primera Creo programa. que sí, yo estoy con muchas ganas de escuchar Ventanas, te admito. Muy bien, bien, señores, se va Bonito Cuelgue. Finalmente ya dejamos la música de Andando Descalzo con su nuevo disco. Les agradecemos a todos, muchísimas gracias. Un gran abrazo a Martín en la operación, un amigo, realmente nos está dando una mano gigantesca. Agradecerle a Tomás y a Paz, que ya lo habíamos dicho, con los separadores hermosos que hicieron. Va a haber nuevas secciones en Bonito Cuelgue, va a haber muchas cosas más. Nos vamos despidiendo, se va a la estación Bonito Cuelgue a otro lugar. El sábado que viene nos encontramos en el aire de Sin Dial Radio con más Bonito Cuelgue. Chau y gracias. Son los huecos del ayer que están haciendo eco hoy. Son melodías sin resolver, acordes sin canción. Levanta los brazos si te ahogas, abre los ojos si no ves que pasa el tiempo, se van las horas, tiempo que no vuelve, pasó y se fue. Abre las ventanas, deja que entre el sol, tómalo con calma, se aprende del dolor, cruel es el olvido, más si no adiós, incierto el destino, la suerte, también el amor. Con cada golpe una marca y en cada paso la fe y en los sueños la esperanza. Y a mí me alcanza solo con verte bien. Abre las ventanas, deja que entre el sol, tómalo con calma, se aprende del dolor, cruel es el olvido, más si no adiós, incierto el destino, la suerte, también el amor. Abre las ventanas, deja que
los sábados acercate a Bonito Cuelgue. Tu espacio de 14 a 15 con actualidad, entrevistas, literatura y la música que a vos te gusta en Cindy al Radio. Con la conducción de Adrián Pertona.